Buenas, bros. Voy a hacer recap de lo de hoy para que quede guardado. Para muchos se explicó en el grupo, pero bueno, para que quede acá guardado. Vamos a partir de lo que fue ayer, rápido. El día de ayer se devolvió todo en ventas después de la sacada que hizo. Alguno pudo haber proyectado por el quiebre estructural de 15 compras, pero bueno, era más que nada medio una trampa por el simple hecho de que no había fractales que justificaran ya un punto ni en extremo ni en la EPA de continuación. ¿Cuál sería mi EPA? Si yo tengo acá un rompimiento a la baja y después el precio rompe al alza, antes de que el precio rompa al alza, rompe a la baja. Esto es una reacción y esto es un rompimiento. Cuando el precio sube, debería haberse vendido desde acá, pero el precio reacciona y rompe. Es decir, esta zona que era de venta es de compra. Es decir, que esta zona se convierte en un breaker. Importante marcarlo para poder entender después cómo el precio va dejando evidente qué es lo que va a hacer. Son todos puntos que se usan siempre. Entonces, el precio había generado una mitigación a modo de pullback, hace un fractal alto interno, nada más que interno. Cuando el precio empieza a caer, lejos de generar eficiencia en la venta, empieza a caerse antes de cierre, en la apertura de Asia sigue cayendo. Uno pudo haber marcado el bajo del pullback como para que el precio responda a una compra en continuación a partir de esta wick, que es una EPA, o dentro de la misma zona buscando un PSB, pero lejos de eso el precio se cayó en Frankfurt, tremendo como cayó, y bueno, nada, se esperaba la vulneración del punto. Ahora, con eso que hizo el precio, si nosotros nos levantamos en Londres, tenemos este panorama. Acá. Tenemos que Frankfurt genera una eficiencia en un punto extremo y empieza a subir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nosotros siempre tenemos objetivos de liquidez. Si el precio se puso alcista estructural y el punto de continuación no tiene los condimentos o los elementos para que yo apunte en una compra a favor de lo que marca la estructura, no lo genera, puede intuir que este punto se va a romper, es un punto que era EPA. Entonces lo confirma Frankfurt y lejos de completar un objetivo bajista, como lo es el alto de 15, porque esto es un fractal alcista, una estructura alcista, lejos de completarlo genera una eficiencia. Entonces, ¿qué paso a hacer yo cuando el precio empieza a subir en Frankfurt y estoy examinando previo a la apertura de Londres? Ya tengo mi dirección que es vender. ¿Por qué? Porque si buscaba compras a partir de este punto que se vulneró, ya no van a ser compras, van a ser ventas. Automáticamente me pongo eso en la cabeza y lejos de que el precio se devuelva por completo a mitigar una zona uno, ¿sí? Que es una EPA, es la zona, es el break de la EPA, en un vacío de liquidez, mucha gente les puede decir o pueden ver en videos, no, es que el precio puede reaccionar a un FB, a un vacío de liquidez. Bueno, son puntos específicos, nosotros lo llamamos PSB, que es, es una refinación del breaker. Pero al fin y al cabo, mirándolo en 15 minutos, se entiende que es un pullback. Fin. Para redefinir, vamos a buscar lo que es un PSB y yo ahora igualmente lo voy a explicar también en este video cómo redefinirlo, pero haciendo el análisis rápido para identificar una dirección en el momento, puedo intuir que en la apertura de Londres, rebotando en el breaker, que era una EPA vulnerada, y lejos de haber completado el objetivo, es decir, de dónde vengo y hacia dónde iba acá por esta vulneración, pero se devolvió antes, ok, tengo un punto de continuación, lo completo. Entonces acá Londres dio la venta, el objetivo se completa y a partir de ahí el precio se devuelve en un reversal de Nueva York. ¿Por qué? Porque completa un objetivo, saca liquidez fractal
relevante y por absorción, las órdenes se empujan a compra. Ahora, nosotros estábamos alcista estructuralmente y esto no significa un rompimiento, significa una sacada de liquidez, porque lejos de romper con cuerpo y ponerse bajista, simplemente sacó liquidez. Seguimos alcistas en 15, esto no representa un quiebre. Por lo tanto, podemos intuir de que si el precio no quiere seguir bajando porque no mostró intención al no romper con cuerpo, hay que esperar que el precio vulnere puntos de venta en continuación. Y teniendo el alto de Londres como primer objetivo de liquidez interno, ¿sí? Podemos esperar que el precio vulnere zonas como estas que tenemos acá, que es que es el 50% de una sesión asiática, pero eso no importa, lo que importa es que es una EPA, es una reacción a la zona de break, el rompimiento y el pullback. Cuando marcamos bien las zonas, podemos empezar a leer todo como si fuera un mapa. Reacción, rompimiento, pullback, listo, se va. Objetivo de liquidez para una venta en continuación. Fin. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo apuntar entendiendo de que si el precio saca liquidez de un punto objetivo que terminó, esto es un pullback a un breaker. El breaker me crea una EPA, la EPA es la zona óptima de venta para continuar, y el pullback en el breaker es mi objetivo fractal primario. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo puedo intuir que en el reversal de Nueva York puedo ir por el alto de Londres. Y entonces yo ya tenía mi venta y mi compra. A partir de acá, esto tuvo un desarrollo medio feo, tipo como un complex pullback, porque después se va, da la entrada, después se va, vuelve a caer, genera eficiencia, y hubo que tener paciencia, y antes del cierre, el precio, pum, completa. No, después del cierre, porque el cierre fue acá, y cuando abrió nuevamente mercado en Australia, pum, completa el objetivo. De vuelta, razones. Razón para la venta en continuación, punto objetivo fractal. Razón para la venta en compra, para la entrada en compra, objetivo fractal. Mi salida, objetivo fractal. Siempre es liquidez. Entonces el precio, no voy a profundizar en el micro porque quiero ir más a lo que fue hoy. Pero dio las entradas, emitió una EPA, fue más complejo, pero terminó cumpliendo. Lejos de eso, que lo que hace el precio llega a la zona de la EPA. Y ya tenía liquidez fractal, por lo tanto que le induzca no tenía sentido. De hecho, el precio tendría que haber respondido acá nomás. Ni siquiera haber generado una eficiencia completa de la EPA. Acá ya debería haber sacado liquidez en este rechazo que pueden ver acá y haber caído. La intención no fue esa, generó una inducción. La inducción ya es vulneración. ¿Por qué la inducción y no el rompimiento con cuerpo? Porque acá yo sé que teniendo liquidez previa no necesitaba ser inducida, tenía que ser mitigada, por lo tanto, que haya sacado un mechazo ya inhabilita. Y más allá de eso, si empezamos a buscar de qué forma el precio toma POI referenciales después de la vulneración, empieza a cerrar eficiencias, las últimas en la venta. Entonces, no voy a vender, voy a comprar. Automáticamente yo entiendo ya en Asia que me tengo que apuntar a compra. Así de simple. ¿Qué es lo que voy a seguir usando? El mismo break. ¿Por qué? Porque esta zona era el punto que me construye la liquidez para que yo en la EPA realice ¿qué? Una venta. Pero entonces el precio se vuelve a montar sobre esta zona, se vuelve a montar, vulnera sin romper, solo la induce. Lo que a mí ya me dice que voy a comprar, porque se vulnera. Pero al no romperlo, cuando no hay un rompimiento, no hay breaker. Entonces el breaker sigue siendo el mismo. ¿Sí? De vuelta. Quiero explicar esto porque la otra vez Leandro me había preguntado, pero pará, ¿cuál es el breaker? Claro, hay dos tipos de break. Para nosotros, porque en realidad hay un solo tipo de break, que es el quiebre, es decir, el breaker estructural es el alto y el bajo. ¿Dónde tengo breakers estructurales? Bueno, en un rompimiento, el punto de abajo, y en un rompimiento bajista, el punto de quiebre. Eso es un break. Ahora, ¿cuál para nosotros es un breaker interno? Bueno, es una EPA vulnerada, porque yo digo que esto es un breaker,
Más allá de que en micro sí es un alto fractal, cuando el precio rompe en 15, mi breaker estaría acá, no acá. ¿Por qué está acá? Bueno, porque es la zona óptima de una venta o compra en continuación que se vulnera, y al ser una zona quebrada, la llamo breaker, porque el breaker es un break, es un punto de quiebre. Entonces, por eso es que marcamos breakers intermedios, internos, que son puntos lógicos de compra o de venta que se vulneraron y revierten su intención. En este caso, el precio no vulnera la EPA, pero no la rompe, entonces hacemos uso de la misma zona. Es como, es algo muy visual, ¿no? Rebotó, pum, rompió, pullback, fractal. Justificación con liquidez. Hace el precio, sube, reacciona la EPA, se la lleva. Listo, estamos montados de vuelta sobre el mismo break, es decir, vamos a volver a hacer uso del punto que va a construir liquidez para continuar. Cuando lo analizamos en macro, la misma mitigación del breaker en el pullback es claramente operable. Cuando vemos un pullback en un minuto o en tres, bueno, es mejor esperar a que el precio se devuelva a la EPA porque pueden pasar minutos. Entonces, operar el momentum en baja temporalidad de un breaker es medio ingrato. Pero en esta temporalidad sí, porque como pueden ver, el movimiento constructor de liquidez previo a la EPA fue toda la jornada. Entonces, si nos quedamos esperando la compra a partir de acá, y hoy no operamos entonces. Entonces, ayer estábamos en un Zoom, y claro, si nosotros no marcamos bien las cosas, lo que vamos a ver es un rango alcista, desde acá hasta acá, un movimiento como correctivo, pero de vuelta, ¿qué es lo que define una corrección? Bueno, un quiebre en 5. Bueno, se podía tomar esto como el comienzo de un movimiento correctivo. Pero fíjense que el precio no hizo más que continuar y nunca cerró nada. Entonces, uno podía marcar, bueno, mi zona de breaker es esto y mi zona de EPA es esto. Y no está mal, está bien. Esto es una EPA. Esto es vacío de liquidez y el precio debería haber caído. Pero ¿qué pasó? Yo no tengo en cuenta esto. Esto sigue siendo un breaker. Y cuando el precio llega a la EPA, no mitiga este breaker, no me hace un pullback, sino que construye liquidez en micro, como trendline, ¿sí? Construye liquidez en micro previo a ese punto, lo que le está dando relevancia es al punto, ¿sí? O sea, esta liquidez que está preparando acá no es para esta EPA, está muy lejos. No puedo justificar la compra en continuación a partir de acá por un fractal que acá estoy mirando en un minuto o en tres, cuando yo estoy haciendo el análisis en 15. Yo tengo que ver el fractal en 15. Esto es un fractal en 15, estos no son fractales en 15. Por lo tanto, yo no puedo justificar que esta liquidez justifique mi compra a partir de acá. Entonces, yo le dije, presten atención a que si el precio se devuelve después de completar la sacada de la liquidez de la EPA, que bajando la temporalidad son fractales, y toma este bajo y me genera una intención de compra, el precio se puede comprar a partir del pullback. Y podemos continuar las compras a partir de acá. Y tener un reversal después. Era para prestar atención nomás, porque podía no darse tampoco, podía caerse y fin. Entonces el precio en Londres hoy, perdón, en Frankfurt hoy, porque yo lo estuve operando, me confirma de la siguiente manera. Yo tenía, de vuelta, vamos a marcar acá, el precio hace esto, cae, no me genera una mitigación, se puede ver muy claro. Entonces yo tenía el fin de la trendline como un objetivo líquido interno dentro de lo que es el pullback. O sea, iba a ser mi pullback macro, eso iba a ser mi entrada en compra en continuación. Hice yo en Frankfurt. Cuando el precio sube haciendo una especie de Wyckoff 1, 2 y con el tercer sacada muestra un agotamiento que falla en hacer un alto, sigo estando alcista, el precio cae, me deja un pollo extremo, cae, cae, cae y mi punto de quiebre que rompe la armonía es este. Acá el precio me hace una reacción en wick, en algo que puedo ver en menor temporalidad y que solo en 5 minutos lo puedo ver como un cambio de vela, que rechaza y cae. Ahora van a decir, sí, pero acá también lo hace. Bueno, todo lo que esté internamente en el break es PCB. ¿Qué es el PCB? Es una zona redefinida dentro del breaker, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la EPA? La primer mitigación. ¿Cuál es la primer mitigación? Es esta la vela que se introduce con el mechazo.
En el cambio de vela hay un rechazo y el precio continúa. Ahora, este siguiente mechazo está dentro del breaker y el precio lo va a usar internamente en micro para justificar el pullback. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces el precio ejecuta órdenes internas dentro del break, alineadas al break, para justificar el pullback en micro, el movimiento de pullback. Como acá. ¿Sí? Pero mi EPA estaba acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, bueno, ok, de acá me voy en compra, pero ¿cómo lo confirmo? Yo no puedo entrar acá. Tengo que esperar. Bueno, si el precio venía en un order flow alcista y en este punto tengo un quiebre en venta y alcanzo un objetivo que para mí es óptimo para una continuación, si bien en venta tengo que esperar que el precio vulnere puntos lógicos de venta en continuación, porque si no se va a seguir vendiendo. Tengo que sacarme de encima eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, esos puntos son, por ejemplo, tengo el quiebre, tengo una EPA, la puedo ver claramente acá. El precio que hace, se saca encima ambos dos puntos, es decir, el precio viene y lejos de simplemente mitigar el breaker, que podemos buscar justificaciones en menor temporalidad, pero en 5 estoy viendo esto, el pullback, que automitiga también la zona de la EPA, cae, generando eficiencia de nuevo, constantemente, y cuando viene a sacar el punto, vuelve a generar una eficiencia. Ahí ya estamos hablando más de lo que es ley de eficiencia, pero yo quiero hablar de la lógica nomás, de cómo interpretar que el precio se, se tome estos puntos. Un segundo. Bien. Eh, Se toma estos puntos. Entonces, a partir de acá yo estoy todavía con probabilidad de venta. Y el precio está subiendo líquido, se automitiga, me podía barrer. Ahora, no tengan miedo en cuando el punto vulnera una zona, por más liquidez que tengamos a favor en recarga de compra, si el precio vulnera nuestro punto, cambia la intención y todo objetivo de liquidez va a ser alcista. Por más liquidez que tenga por equal lows, no lo va a tomar, porque cambió el sentido. Bueno, ¿cuál es entonces? Bueno, el precio llega a mi zona EPA, tengo una mitigación, una segunda mitigación, miren esta vela, reacciona, rompimiento, vulneración de mi zona, ¿sí? La EPA se convierte en breaker y mi breaker tiene una EPA. Y el precio cuando viene, porque yo leo el acompañamiento, no va a completar un objetivo que es tomar el alto asiático ni los previos de high que habían por encima, sino que genera una eficiencia en un contrapunto de venta. ¿Y esto qué significa? Este era el único punto que quedaba ineficiente, por lo tanto el precio lo que hizo fue en un movimiento ir a despejar las órdenes que me podían tirar el precio en venta. Lo despejó y después vino a mitigar la EPA. Estupendo, porque ahora tengo camino libre para la compra. Después de la vulneración, un punto objetivo de dónde vengo, hacia dónde voy. Estoy operando un pullback en un breaker, en una sacada de liquidez, con una vulneración de EPA como confirmación, una venta completamente eficiente. Tengo objetivos asiáticos y previos de ir high y vengo en una tendencia alcista. Fin, son una banda de razones para arriesgar. La entrada estuvo acá. Voy a poner mi TP, mi stop loss lo puse acá abajo por la duda. No debería haber estado ahí, pero lo puse ahí abajo, aunque está acá. ¿Por qué? Porque el precio, bueno, cae de una eficiencia y no había liquidez y me podía llegar a inducir. Pero no lo hizo y el precio se fue y, bueno, primer TP, ¿sí? Esa es una forma de identificar el cambio de dirección y cómo confirmar un punto si es válido o no. Ahora, estábamos esperando un reversal para estas zonas. Digo, bueno, y ahora hizo un pullback, el pullback prospera con Londres, ahora sí hay un fractal estructural, hay un quiebre. Listo, ahora esto tiene relevancia como objetivo para una venta. Estaría bueno, bien. ¿Qué lo puede traer? Y bueno, lo puede traer Londres. Bien, cuando el precio sube, tenemos que Londres alcanza un objetivo fractal. Fíjense como todos los TP son fractales. Listo. Eso no relevante ya no importa. ¿Por qué? Porque tenemos una vulneración y con una vulneración entendemos que hay un cambio de tendencia. Y si hay un cambio de tendencia,
todos los saltos van a ser inducidos, todos. Pero todos los que son fractales, y bueno, van a tener absorción. Fíjense que choca el precio en alto, absorbe. Choca el precio en alto, absorbe. Pero ¿cuál es el que me va a dar la reversión? ¿Cuál es el que me va a dar ese movimiento que yo estoy pensando que el precio podría hacer, que es una corrección a estos bajos que tienen ineficiencia? Porque no siempre va a caer a rellenar una ineficiencia, a veces se va a ir y no va a volver nunca más. Y el tema es saber acompañar. Entonces, a partir de acá tengo un nuevo rango bajo y alto con Frankfurt y Londres. Cuando el precio empieza a caer, voy a bajar a 5. Yo, por más que tenga en la cabeza que yo quiero comprar, perdón, yo quiero vender, yo no tengo que olvidar que tengo que actualizar mi gráfico y decir, ok, esto es un breaker estructural, esta es una mitigación, esta es mi EPA, y si la quiero redefinir, mi EPA está acá, entre este cambio de vela, la WIC, que es la última reacción antes de un rompimiento previo y limpio, o sea, tengo mi punto de interés en continuación desde este punto, y tengo mi breaker, constructor de liquidez. O sea que yo sigo teniendo panoramas de compra. ¿Por qué voy a pensar que cuando el precio me saca esto, me crea un fractal que puede justificar ahora sí mi EPA o una reacción más por debajo, de que el precio desde acá va a caer? O sea, ¿qué relevancia tiene lo que el precio se acaba de tomar para yo pensar que tiene la suficiente liquidez para girarme el precio? No tiene ninguna liquidez, era un alto irrelevante, pero no solo eso, sino que si yo acompaño, tengo muchos contrapuntos de compra en continuación. Entonces, ¿por qué voy a pensar en vender? Entonces acompaño, si esto, a ver, tengo contrapuntos, a ver cómo encara la venta a estas compras. El precio saca, cae, lejos de mitigar el breaker, sube de vuelta y genera una eficiencia. Esto es liquida la venta. Es decir, genera una eficiencia y lo transforma en liquidez. Que esto se puede entender en Smart Money como hay un quiebre interno, recarga vendedores en extremo y después se lo va a pasar. Ya saben por dónde. Entonces, tenemos una venta líquida, un breaker sin mitigar. Entonces, cuando el precio cae, voy a usar el breaker, que es un constructor de liquidez, seguramente para un movimiento futuro, para una compra, siempre y cuando el breaker me dé la reacción que yo espero, porque el precio pudo haber venido acá y se iba derecho a la EPA. Entonces, espero cuando el precio llega. ¿Qué tengo? Venta eficiente. Como estoy alcista, es un punto que no estaba mitido. Bajo a 3 y empiezo a hacer el seguimiento. Bueno, ya vimos que tenemos el extremo automitigado, el precio cae, automitigación en un punto extremo. ¿Por qué lo veo? Porque son contrapuntos que si yo quiero comprar, el precio los choca y si tienen liquidez previa, me barre. Entonces hay que saber leer eso. Cuando el precio cae, tengo un rompimiento en 3 que es el que me genera ya la mitigación del breaker, una buena reacción con volumen, y si yo en 3 minutos marco un rango, tengo que decir que este es mi bajo, este es mi alto, acá hay un rompimiento con cuerpo, el precio despega mi breaker, prospera y tengo una EPA. ¿Cuál es mi zona EPA? Mi zona EPA sería esta. ¿Por qué? Porque es la reacción antes del rompimiento. Cuando el precio llega a mi punto, yo podía esperar que el precio induzca este alto. ¿Por qué? Porque no había liquidez fractal previa, o sí había. Sí había. ¿Cuál es la liquidez fractal previa? El precio cuando cae, mitiga el breaker, constructor de liquidez, hace un bajo más bajo, estoy en 3 pero en un minuto hice un fractal más bajo, sube el precio, mitiga la zona, me debería haber dado una venta. ¿Qué hace el precio? Cae, automitiga de nuevo la compra, no prospera en un bajo más bajo, y no tendría que haber hecho esto de volver y romper. Entonces, cuando el precio rompe, y si yo ahora bajo un minuto, voy a encontrar un POI y subió a ser eficiente el último contrapunto, pero no voy a bajar porque está bastante claro. ¿Qué pasa? Cuando el precio sube, yo tengo una venta vulnerada. ¿A partir de qué? De un breaker vulnerado, de una EPA vulnerada. ¿Qué pasa a ser? Pasa a ser un breaker. ¿Y cuál es la reacción a mi breaker? La mitigación e introdujo acá y es toda esta reacción. Toda esta reacción es mi EPA. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, es toda una reacción, pero lo puedo haber redefinido acá. ¿Por qué justamente tomaste acá? Bueno, esto es una acumulación, no es liquidez fractal. Si bien por ahí acá se puede ver que el precio hizo un alto más alto apenas acá,
El precio lo que iba a hacer seguramente era generar un movimiento que cumpla con una zona de demanda, es decir, por debajo de un 50%, ¿sí? Porque todo esto fue una reacción larga, una reacción que genera una eficiencia, pues se sube, reacción, rompe, apenas acumula, nada relevante. Cuando cae el precio, hace un pinchazo. Ese pinchazo es una inducción a la EPA, no es un rompimiento con cuerpo, por lo que la inducción sigue dándole validez al punto y porque de vuelta el precio, todo esto corresponde a una EPA. En el tiempo atrás decíamos que esto era zona 2, pero eso lo usábamos cuando el precio había mitigado zona 1 para construir liquidez. Es la lógica del breaker. Por eso yo dejo de hablar de zona 2 y para redefinir EPAs hablo solamente de zona 1. Pero esta fue la entrada. La entrada fue justamente de la forma en la que lo vieron. Yo le metí, tiré FIBO y tomé el 50 y el stop loss lo puse por acá abajo. Ya no tenía que irse más para abajo, no tenía necesidad. Y de vuelta, atacar altos, que me fui por unos highs que estaban en 15, eh, este que está acá. A ver, sí. Entonces el precio empieza a subir, listo, saca el primer alto y ahora que tengo nuevamente un nuevo fractal. Lo puedo ver claramente desde 5, no hace falta que suba. Tengo un nuevo fractal, ¿qué tengo? Tengo que el precio rompe con cuerpo, perdón, rompe con cuerpo, tengo un alto y un quiebre. ¿El quiebre de dónde viene? El quiebre viene acá. Esto es sacada de liquidez, esto es rompimiento. Y el precio tenía una EPA. ¿Cuál es la EPA? La reacción antes del rompimiento. Uno puede decir, esta es mi EPA, y sí, es la EPA, pero este alto no prospera y cuando no hay rompimiento no hay breaker. Entonces, ¿cuál es el punto anterior, el que rompe la armonía? Tengo un alto, un bajo, un alto, un bajo. Viene el precio en este punto alto, me genera una reacción y ahora sí viene y genera un rompimiento. Por lo tanto, yo puedo entender esta zona como una zona EPA, que si tiro el FIBO, está en una zona óptima de compra en continuación, y el precio sin ir, antes de irse, rompe, cae y la automitiga. Esto quiere decir que el precio nos saca de encima el contrapunto de compra. Recarga compras, pero ya este punto no sirve más. ¿Sí? Recargo compras. Eh, acá ya empieza a haber una anomalía. ¿Por qué? Porque el precio buscó una continuación por order flow, pero no había preparado liquidez fractal para justificar una compra en continuación. Simplemente acompañó el movimiento que el precio venía haciendo. Ahora fíjense cómo el precio recarga compras, recargó compras. Ya no hay nada, ya es todo líquido. Miren cómo se va agotando. El precio da un movimiento fuerte. Esto ya no, yo, ¿no? Sí, da un movimiento fuerte. Cuando el precio cae, vuelvan a generar eficiencias que si bajo a 3 o un minuto van a entender esto como un nuevo rango, ¿sí? Bueno, acá en 5 no se ve así, pero si van a 3 van a ver que es un bajo, es un alto, zona de break, el precio cae generando eficiencia. Cuando cae, como no hay liquidez fractal, induce la EPA. ¿Cuál es la EPA? La reacción previa al rompimiento. Entonces el precio induce que es la probabilidad, pero como point referencial termina mitigando el extremo. ¿Y eso qué significa? Eso es una eficiencia en compra. Entonces el precio recarga compra, recarga compra, recarga compra, recarga compra. Entonces ya hay un agotamiento. En cualquier momento el precio detona esas compras y se viene lo que estamos buscando, que es el reversal. Pero mientras tanto yo puedo ir comprando. ¿Me explico? Entonces el precio mitiga esta zona, sube, nada, no tengo que hacer nada más que acompañar en compra o simplemente mirar si estoy esperando la venta. Rompe con cuerpo en un alto más alto, de nuevo, bajo, alto, precio cae, vuelve a mitigar una zona de break, ya movimientos muy agresivos, vuelve a subir y alcanza un punto objetivo de liquidez, también uno cualquiera, el último de todo el rango. El precio lo saca y a partir de acá, el precio en 5 genera una eficiencia completa. Pero si yo empiezo a verlo en 3 y fíjense que previamente no había sucedido nada, tengo un alto, un bajo, un alto más alto, fractal, no hay rompimiento.
Fractal. ¿Dónde está mi punto estructural? Mi punto estructural yo podría decir desde 3 está acá, bajo, alto, quiebre, bajo, inducción. Es un alto fractal. Yo lo puedo tomar como confirmación, pero es un alto fractal estructuralmente. Cuando el precio cae, me genera una eficiencia completa, que es el precio vulnera puntos de compra en continuación en estas zonas y se viene este punto. Ahora yo puedo decir, bueno, pero puede ser visto como una EPA, porque acá hay un alto, una reacción, un rompimiento, y esto es un pullback y el precio prospera. Está bien, y está bien. Fíjense cómo igualmente responde a todo lo que buscamos. Siempre es como él les es más cómodo mirarlo y analizarlo. Fíjense que entonces el precio de tener liquidez fractal previo a este punto, probable EPA o posible EPA, según cómo lo vea cada uno, ¿sí? ¿No? Si tenía todos los ingredientes para una continuación en una tendencia alcista, no se debería vulnerar. Sin embargo, el precio lo que hace es sube y valida este quiebre en un minuto, reaccionando a su breaker. Lo podemos marcar así, lo podemos marcar así. Es el punto abajo, como tuvo una acumulación, marcó todo. Reacciona el breaker previo a la mitigación del extremo y genera un rompimiento. Este rompimiento representa una vulneración, ¿sí? Esto representa una vulneración. Entonces, claro, viéndolo de esta forma, yo hoy puedo entender por qué el precio me falló a mí en la venta, porque yo metí una venta acá. ¿Por qué? Porque me bajé demasiado y dije, bueno, acá hay un bajo, un alto, un bajo. Un minuto, ¿eh? Estoy en 3. Reacción, rompimiento, tengo una vulneración inmediata. Pullback en breaker, constructor de liquidez, EPA de venta en continuación. Rapidísimo, tiro FIBO, zona oferta y demanda, todo claro, espectacular. Por encima del 50, acá vendo. La compra está completamente agotada y ahora voy a dar otras explicaciones para que puedan ver. Pero claro, teniendo esto como zona EPA, la reacción, el rompimiento, al no tener liquidez previa a la EPA, va a una inducción. Y por eso con la sola sacada de liquidez, el precio se vendió. Y estuvo bien. Y a mí me dejó en visto, porque yo estaba acá, en esta week, y no me activó. Pero estuvo bien leído y estuvo bien. Y entonces ahí el precio se derrite. ¿Y por qué se derrite? Porque las compras estaban completamente sobrecargadas, estaban completamente líquidas. Ahora, ahora bien, vamos a los puntos lógicos de los TPs y otra confirmación. Cuando el precio cae a esta zona, ¿yo qué tengo? Tengo un punto, a ver, déjenme ver cómo se lo había mostrado hoy. Ah, porque estoy en 3. Bueno. No importa, sigamos en 3. Esta zona era un pullback. A ver, voy a ir subiendo. Es una zona de break. Esta zona automitigaba la EPA, despegaba. Esto era el pullback y era un constructor de liquidez en 5. Punto objetivo para una probable continuación. Pero ya sabemos que tanto en 5 como en 3, en un minuto y en 15, todo está automitigado, por lo tanto no sirve. Pero esto nos sirve también para tener más confianza en la entrada de la venta, porque cuando el precio genera todas las confirmaciones de venta, vuelve a mitigar un punto ya mitigado, ni siquiera saca la liquidez. Entonces, este movimiento es manipulación que con la primera toma de liquidez la barremos. O sea, ese es otro punto como para el que le es más cómodo también verlo así, eh, sirve mucho, porque tiene mucho sentido. Entonces el precio cae, listo, ¿hasta dónde me voy en venta? Voy a subir la temporalidad porque hay mucho ruido y voy a entender una cosa, que yo lo que compré en Frankfurt fue pullback, es un constructor de liquidez. Si bien el precio puede, desde este bajo hasta este alto, que es un rango de 15, puede caerse acá a tomar esta liquidez, o no. ¿Y por qué digo y no? Porque es un rango alcista. Y yo tengo que entender que todo quiebre en 5 o en 3 es para corregir 15 y que acá ya estoy en zonas de continuación. Voy a borrar esto, que es el ruido que genera el micro. Fíjense esto. Yo tengo un alto, tengo un bajo, tengo un alto, un nuevo rango. Tengo una corrección, un nuevo impulso, pero todo es parte de un mismo movimiento.
Ahora, ¿qué es esto? Es liquidez interna. ¿De qué? De un rango alcista. Bien, y entonces, esto es mi zona breaker estructural. ¿Y esto qué sería? Esto sería un pullback. ¿Y esto qué sería? Esto sería un breaker. Una EPA, perdón. ¿Está bien? Entonces, la lógica, ¿cuál es? ¿Dónde salir? Bueno, mi primer TP es el bajo lógico, el bajo del constructor de liquidez, mi pullback, al breaker, ¿sí? El que nos generó hoy Londres con la compra. Y este es mi punto de continuación. ¿Por qué? Porque si bien yo estoy buscando una corrección, yo tengo que entender que tengo que respetar la estructura del mercado está alcista. Entonces, si yo tiraba el TP acá y el precio respondía con la sacada a una continuación, en esta reacción, que tendría que haber dado la continuación, ya se me devolvía todo el precio. Entonces, el punto lógico de salida es este. Se busca exactamente lo mismo. Y en el caso de continuar, acá vuelvo a comprar. Entonces, lejos de eso, el precio se continuó y vulneró. Entonces teníamos TP1, TP2. ¿Por qué TP2? Porque si subo la temporalidad, entiendo que esto fue un pullback en macro. Todo lo que pasa en micro pasa en macro, eso la otra vez lo repetía Emi, y es tal cual así, no hay que marearse, pero hay que entender que el análisis arranca desde el macro. Y después bajamos al micro. Si no tenemos el contexto macro, en el micro vamos a hacer un despelote, no vamos a entender para dónde cuerno vamos. Entonces, ¿el precio qué pasa? Vulnera. Ahora empieza un juego de vuelta, estamos en 15. Vamos a marcar un análisis intradiario de momentum en 15 y después bajamos y lo surfeamos en temporalidad menor. ¿Cómo es eso? Bueno, se confirmó una corrección en la cual le pudimos sacar la venta, interpretando que el precio tenía una sobrecarga en toda la compra y pudimos barrer hasta por debajo del 50% del rango, en un movimiento correctivo. Perfecto. Cuando el precio cae y alcanza este punto, saca liquidez, mitiga la zona EPA, que la mitiga, que es una mitigación, y la vulnera. ¿Qué hay que hacer cuando el precio vulnera una zona EPA? Cuando la rompe. Es decir, si el precio tenía liquidez fractal que justificaba la compra desde una mitigación, no tengo que buscar una inducción, mucho menos un rompimiento. Esto quiere decir que hay una vulneración. ¿Qué quiere decir? Que no se va a comprar, se va a vender. Y entonces mi objetivo, ¿cuál pasa a ser? El siguiente bajo, el que esperaba. Pero hasta que no se confirma, no lo sé. Yo no puedo adivinar, tengo que esperar que el mercado haga lo que tiene que hacer. Entonces, acá yo tengo una vulneración y esta vulneración era una EPA. ¿Y esta EPA en qué se convierte? Vamos de vuelta, es un juego. Esta EPA en qué se convierte? En un breaker. Y si es un breaker, ¿qué voy a buscar del breaker? Su pullback y su EPA. ¿Y cuál es la EPA de este breaker? Esta reacción. Ok, tengo pullback, sí, interno. Vamos a bajar a 5 minutos para poder interpretar el momentum. Si yo redefino esa EPA, y es lo que decía hoy, si yo tengo que redefinir esta EPA, la EPA se redefine acá, en la zona break de la EPA y en el cambio de vela antes del rompimiento. Esta zona es la que el precio tenía que haber respetado de forma milimétrica y la rompe. Entonces, ahora tengo más precisión porque refino la zona. Fíjense cómo yo tengo reacción, rompimiento, pullback. Esto me determina en que en un rango de 3. Ni siquiera puedo decir de 5 porque no considero esto un... Bueno, podría ser un retroceso, pero en 3 está, es más entendible. Alto, bajo, rango. Si yo no tengo estas zonas, no entiendo, pero cuando las pongo, comprendo. Por eso, ponerlas es importante para no perder la noción de la dirección en la estructura. Entonces yo tengo zona EPA, bajo, cuando el precio sube, fíjense cómo este bajo se lleva al bajo de la EPA y puedo decir, bueno, es un bajo fractal interno relevante. Bueno, sí, generó una absorción, pero tengo un contrapunto, porque la EPA pasa a ser breaker, entonces no voy a comprar acá si el precio se devuelve, porque me puedo hacer un bajo más bajo, porque el bajo más bajo desde el breaker construye liquidez fractal, por lo tanto es lógico que me pueda borrar. Entonces no me voy a cargar. ¿En dónde sí podría entrar? Cuando me genera el fractal y si muestra intención. Entonces, ¿cuál es el punto lógico de venta en continuación si es que el precio decide no completar el objetivo? Porque el precio desde acá viene y lo completa y se acabó la historia. Pero si empieza a acumular, puedo sacar provecho. ¿Por qué? Porque no completó un objetivo y tengo una zona vulnerada, lo que me dice que el precio tiene que ir a esta zona. Entonces, la continuación es lógica a partir de este punto. Entonces voy a redefinir esta zona que es una EPA macro. ¿Cuál es la zona 1? Esta es mi EPA micro. Listo. ¿Por qué?
porque es la última reacción antes del rompimiento de la misma EPA. Tengo un alto, reacción, rompimiento, boom, listo. Estas zonas que están acá son PSB, ¿qué son? Es ruido dentro, es ruido interno dentro del breaker que el precio usa para el pullback. Y estos son los trades que tomamos de momentum. Este movimiento en venta, en micro, fue lo que nosotros tomamos en macro. Bien, obviamente, esto es un ratio pedorro por la temporalidad, pero bueno, se tiene que dejar que el precio desarrolle. Ahora, ¿cómo puedo acompañar y hoy backtexteando, solo backtexteando, metí una compra de riesgo acá? Porque empecé a ver rechazo. ¿Pero y por qué? Bueno, había construido liquidez de venta previo a mi EPA, que tenía liquidez, una conexión igual highs, y el precio cayó líquido. ¿Cómo cae el líquido? Vamos a hacer un acompañamiento rapidísimo y yo ya corto con esto si los dejo descansar y tienen para ver. El acompañamiento sería en un minuto, pero vamos a interpretar velas en tres, porque es más cómodo. Fíjense, tengo bajo, alto, toma. Sube, reacción. Acá hay un alto. Reacción, rompimiento. Esto se convierte en un break. Y esto es una EPA. Y esto es el rompimiento. Viene el precio desde desde el breaker y no genera liquidez, sino que mitiga automáticamente la EPA. Obviamente no prospera. El precio rompe y cuando sube, automitiga la EPA, que es el punto de continuación, para la venta. Ahora, ¿esto qué me dice? Que el precio en lo que va cayendo recarga todas las ventas, es decir, mitiga el extremo, cae, cierra ineficiencia, cae, automitiga la EPA, cae. Esto está líquido. Entonces, ¿qué puedo entender? Que el precio va a absorber esto y no lo va a ejecutar en este movimiento, porque en este movimiento rebota el breaker, absorbe, y ahora en el agotamiento va a tener que prosperar por encima, porque ya está líquido, y porque tiene que caer desde un punto lógico, y el punto lógico es la zona EPA. ¿Sí? Entonces empiezo a ver rechazo, compro. Ahora, eso es una entrada de riesgo. Como el ratio es muy chico, el spread es grande, estos movimientos son de scalp, y solamente se pueden operar con una cuenta Rapid Spread, que prácticamente te cobran un poco más de comisión por entrar al mercado, pero te clava, no tenés, entrás donde marcás, no tenés un spread que monta re mal en la compra, pero si no, no sirve, porque son ratios muy chicos. Ahora, para estudiar es genial. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo entrar en una confirmación desde este punto? Bien, de vuelta, vuelvo a repetir que es un trade ingrato, porque obviamente no entramos acá, entramos como por acá, y si desde acá hasta acá tenés un 2,1, 2,51 y mejor ni entré. No arriesguemos, esperemos la venta. Pues no tiene sentido. Pero ¿cómo lo confirmamos? Bueno, vamos a bajar a un minuto y hacemos el mismo análisis. Hicimos el análisis en 3 y vimos que estaba líquido. ¿Cómo confirmo? Tengo un alto, un bajo, un alto, un bajo. Tengo un bajo, tengo un rompimiento con cuerpo en este punto y esto es un punto extremo. El precio reaccionó y después el precio rompió. Eso quiere decir que esta es mi zona EPA. Esto se ve mucho más claro en 3 minutos. Claramente, voy a pasar a 3 minutos, mucho ruido. Ahí está. EPA, rompimiento, acumulación y el precio empieza a subir. ¿Cuál pudo haber marcado como punto de continuación? Bueno, este. Está bien, pude haber intuido que este punto se pudo haber inducido porque no tenía fractales. No. ¿Por qué? Porque si yo bajo la temporalidad, en esta acumulación tengo un fractal más bajo. Tengo un bajo, tengo un alto, igual highs, prospera en un bajo y ahora sube y lo toma. Entonces, esto muy pegado a mi zona EPA justificaba esta zona para continuar. Entonces, acá tengo la mitigación, la pueden ver, el precio sube, cae. Eficiencia de compra. Cuando vuelve a subir, ya rompe, reacciona, rompe. Pero ya hay un rompimiento en esta zona. Esto es un punto de venta lógico que se quiebra. ¿Qué pasa a ser? Un breaker. Si esto es un breaker, esta reacción la marco completa. ¿Qué sería? EPA. Ok, esto es un punto de continuación para una compra. Pero por lo general el precio no hace esto de subir, caer y darte la entrada. El precio se va. Porque es un momentum, son minutos, es muy rápido. El precio sube. Pero acá el precio se le antojó volver a caer y termina validando una reentrada en la zona por mitigación, que es lo que tú suele hacer EMI. ¿Por qué? Porque entendiendo de que el precio debería vender desde acá, de que esto construye liquidez fractal,
de que la venta está completamente líquida y que no tiene sentido de que el precio se venda desde una mitigación en un extremo que es liquidez ya mitigado, ¿se entiende? Es una manipulación. Entiendo que yo puedo recargarme en el extremo para comprar, entendiendo que esta función es lo que conecta el orden de mitigación. Es decir, yo tengo eficiencia y eficiencia. ¿Qué liquidó primero? La venta. ¿Y qué liquidó después? La compra. Liquidar es con la mitigación, digo. Entonces, ahora, con las órdenes de la EPA, va a barrer estos highs, va a partir de su punto y cuando vuelva, yo tengo liquida la compra, lo que a mí me da mayor seguridad para acompañar en esta venta a tomar estos highs y completar el objetivo. Fin. ¿Y cómo sé si, bueno, te puedes preguntar un montón de cosas, pero el análisis es exactamente el mismo. Cuando rompa el alza, esto queda como zona de break. Cuando el precio caiga y vulnere, vuelvo. La misma historia en todo. Lo que hay que tener en cuenta es, traten de jugar con las temporalidades para marcar bien una zona y poder redefinirla. Porque el precio dentro de los breakers macro tiene PSB y en los PSB, que son por lo general una o dos zonas que tiene internamente un breaker, genera conexiones. Y en esas conexiones hay como una interacción entre el precio rebotando que construye la liquidez para justificar un movimiento. Entonces, ya es muy flashero, por ahí si yo empiezo a marcar eso, creo que ya sería demasiado más extenso el video. Pero hasta acá quedamos, de vuelta. Tenemos una jornada hermosa para el día viernes, lindo panorama. Liquidez fractal previo a un breaker. Tenemos una zona EPA para continuar. Un punto objetivo incompleto que podemos acompañar y vamos a ver cómo abre el mercado también. Y bueno, y vamos a ver cómo lo encaramos, cómo abre el mercado. Los dejo, bros. Un abrazo.